Bendito Dios y Padre, te damos gracias por esta mañana. El poder acercarnos a ti es la vida, porque nada se compara al estar contigo y buscar tu presencia. Sabemos que necesitamos, Señor, de tu temor, que necesitamos recibir de ti cada día la fuerza que necesitamos para vivir, porque tú creaste los peces para depender de las aguas, las aves para depender de los cielos, pero has creado al hombre para que dependa de ti. Y sabemos, Señor, que no nos podemos apartar de ti, porque apartarnos de ti es la muerte, y el buscarte y conocerte a ti es la vida. Te pido que a través de esta palabra nos edifiques, nos levantes espiritualmente y nos permitas acercarnos a ti. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a ver un tema en este día titulado La consagración. Josué capítulo 3, del 1 al 5, la consagración. ¿Por qué necesitamos esta palabra en este día? Porque estamos viviendo, mis hermanitos, tiempos que son muy difíciles. Y más que todo en este tiempo de diciembre y en el tiempo que se aproxima en las ferias de Manizales, hay mucho ofrecimiento de vicios, de pecado, de inmoralidad sexual. Y Dios durante todo el año nos da una palabra para que la guardemos. Y cuando llega el fin de año, el Señor nos prueba y nos dice: ¿qué vas a hacer con la palabra que has recibido? ¿La vas a tirar por la borda? Como cuando tú estudiabas en la escuela y llegabas al fin del año y te hacían un examen de todo el año. Así mismo el Señor nos examina continuamente. Y el Señor nos va a probar en este mes si vamos a buscar su gloria o no. Y por eso es importante la consagración. Consagración significa dedicarse a Dios. Consagración significa rendirse al Señor. Consagración es entregarle al Señor las áreas de oscuridad en mi vida para que la luz de Dios alumbre en mi corazón. Y en Josué capítulo 3 es la historia de la nación de Israel, que Dios sacó de Egipto y los llevó al desierto para limpiarlos y para probarlos. Y estuvieron 40 años. Y al final de los 40 años, Israel está al frente de la tierra prometida y solamente hay un río que separa donde ellos están de la tierra que Dios les prometió. Pero antes de entrar a la tierra prometida, Dios le envía un mensaje al pueblo por medio de Josué. Y esa es la palabra que vamos a ver. Josué capítulo 3 del 1 al 5 dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis detrás de ella. Bien conmigo. Y marcharéis detrás del arca, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque mañana hará maravillas el Señor con vosotros. Bien conmigo, santificaos, porque mañana hará el Señor maravilla con vosotros. La palabra santificación es una palabra que significa consagración, separarse para Dios. Y hay una muy buena pregunta y es esta: ¿qué sucede cuando una persona se consagra a Dios o se aparta para vivir para Dios? Suceden 4 cosas que vamos a hablar. Primero, empezamos a tener una mejor intimidad con Dios. Empezamos a tener una mejor intimidad con Dios.
Porque cuando una persona dice, Señor, me consagro a ti, me aparto para ti, esa persona comienza a desarrollar un deseo que le lleva a anhelar la presencia de Dios. Dios se le convierte en un deleite. La consagración te va a llevar a estar cara a cara con Dios, rendido ante Dios, humillado delante de Él. Y como cristianos necesitamos aprender a humillarnos ante Dios y a quebrantarnos ante Dios. Porque nosotros hacemos muchas cosas para Dios, pero muchas veces nos olvidamos de pasar tiempo con el Señor, de leer la palabra, de orar, de buscar la presencia del Señor, y nos vamos alejando de Él poco a poco. Si tú te has convertido de verdad, una de las características de alguien que se convirtió es que se deleita en la presencia de Dios. Si tú dices que te has convertido, que eres salvo, pero no anhelas la presencia de Dios, ni anhelas pasar tiempo con Él, posiblemente no te has convertido. Porque la conversión implica eso, un anhelo por la presencia de Dios. Se hizo una estadística en Latinoamérica de cuánto tiempo pasan los pastores y los líderes con el Señor a diario en oración. Y la estadística arrojó que el promedio es un cuarto de hora, 15 minutos diarios. Eso es muy poco. Y si esos son los pastores y los líderes, ¿qué será del pueblo? Porque cuando alguien se entrega a Dios, el anhelo de la persona es buscar al Señor. Esta semana por la noche se me despertó un anhelo por estar con Dios. Y me vine pues para la iglesia una noche y me quedé hasta más allá de la mitad de la noche. Y yo no me quería ir porque estaba contento adorando, orando al Señor, bendiciendo al Señor. Porque la comunión con Dios nos permite tener un apego a Él. Si usted mira a los jovencitos y jovencitas que se enamoran, ellos quieren pasar todo el tiempo con esa persona de la cual se han enamorado. Salir temprano del trabajo para salir con la persona y no les importa que pasen los días, que pasen las horas, no les importa que sea tarde porque quiere estar con la persona. Y luego les lleva a la puerta a la casa y le deja allá y comienzan a despedirse. Cada 10 metros, chao. Y ella desde la puerta, adiós. Y a los 10 metros, chao. Hasta que volteó el hombre allá al 1,5 kilómetros. Y cuando volvió al 1,5 kilómetros, siente la muchacha el teléfono en la casa y va a contestar, ¿aló? Hola, soy yo. Se acabaron de despedir y hace ay como así, no cuelga tú, no cuelga tú, cuelga tú, cuelga tú, y se la pasan así. Porque hay un apego, porque hay un anhelo de estar con la persona a quien se ama. Y si tú amas a Dios, tú vas a buscar la presencia de Dios. Amén. Tú vas a amar la oración, tú vas a amar el ayuno, tú vas a amar la palabra de Dios y te vas a deleitar buscando la presencia de Dios. Hermanos, cuando usted ama a Dios, no basta un cuarto de hora para estar en su presencia. Cuando usted ama a Dios, usted decide pasar tiempos espirituales con el Señor. Tiempos donde usted se aparta para vivir con el Señor. Vamos a ver 2 ejemplos en la Biblia. Primero, Moisés. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículos 27 en adelante. Éxodo 34, versículos 27 en adelante. Del 27 en adelante dice así: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Después que hubo hablado con Dios, Dios mandó a llamar a Moisés: sube al monte. Y en el monte Moisés estuvo no 1 hora,
Ni un día, ni una semana, ni un mes. Estuvo 40 días en la misma presencia de Dios. Él hablaba con Dios y Dios le contestaba. Y la gloria de Dios comenzó a pasar de Dios a Moisés. Y el rostro de Moisés comenzó a resplandecer, pero Moisés no se daba cuenta. Le digo una cosa: cuando usted aprende a pasar tiempo en comunión con Dios, se le nota hasta en el rostro, se le nota en la mirada, se le ve en el testimonio, se le nota en la paz que transfiere a otras personas. Y hay gente que le dice a los cristianos: venga, usted tiene algo diferente, usted irradia algo en su rostro, puedo ver algo que no entiendo. La presencia de Dios, porque la presencia de Dios quiere venir y llenar mi vida. Y Moisés, ¿sabe qué hizo? Bajó del monte, el rostro resplandecía y el pueblo se asustó. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Se puso un velo para tapar la gloria de Dios. La pregunta es: ¿ustedes creen que la gloria de Dios es para taparla? No, Moisés cometió un error. Como dice en 2 Corintios 3, que él se puso un velo que para tapar la gloria de Dios, pero que nosotros en el Nuevo Testamento vemos la gloria de Dios sin velo, cara a cara, por el Espíritu Santo, y somos transformados en la misma imagen del Señor por el Espíritu de Dios. Tremendo. Cuando tú vas a Dios, lo que Dios es comienza a pasar a ti. Usted se vuelve pacífico si era iracundo, si era una persona que odiaba y gritaba, ahora usted comienza como a tener amor. Si usted era una persona que cualquier cosa la desajustaba, ahora usted comienza a tener dominio propio en sus emociones, porque lo que Dios es comienza a pasar a usted. Entonces Moisés iba al tabernáculo, a la presencia de Dios, y se levantaba el velo para hablar con Dios. Pero cuando bajaba al pueblo, se cubría la gloria de Dios. No, hermano, cuando tú vayas a la presencia de Dios y recibas de la gloria de Dios, no te pongas un velo. Deja que esa gloria fluya de tu vida a todas las personas que necesitan del Señor. Porque cuando Dios te da de su gloria, hermanito, eso no es para ti, es para los demás. Dios te unge, te da sanidad, te da liberación, te da palabra, te da consejo, te da revelación para que esa gloria sea ministrada a los necesitados. La pregunta es: ¿estás pasando tiempo en la presencia de Dios? ¿Estás buscando, mi hermanito, mi hermanita, líder, pastor, estás buscando la gloria del Señor? Hace días me decía el pastor Humberto, decía: pastor Monte, ¿sabe qué? Hay que entregarnos a Dios. Hay que volver a la oración y al ayuno, y así es. Hay que volver a la oración y al ayuno, y más en estos tiempos que son tan difíciles. Otro ejemplo, Marcos capítulo 1, el versículo 35. Marcos capítulo 1, el versículo 35. Cuando tú te consagras, hermano, te santificas, comienzas a tener una mejor comunión con el Señor. Marcos capítulo 1, el versículo 35. Marcos 1:35 dice así: 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y aquí estamos viendo el ejemplo de nuestro Señor. Nuestro Señor, siendo Dios y hombre perfecto, se sometió a la voluntad del Padre y buscaba al Padre para depender de Él. Y yo creo que cuando Cristo salía al desierto, al monte Getsemaní a orar, o a cualquier parte, cuando Él oraba y estaba solo, yo creo que Él podía ver al Padre en su trono. Y yo creo que podía ver los ángeles, que podía ver la gloria de Dios. Y el Padre le decía a Jesús: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y cuando Jesús oraba al Padre, luego venía a manifestar la gloria del Padre y decía: las palabras que oí de mi Padre, esas palabras les doy. Los hechos que veo a mi Padre hacer, esos mismos hechos yo hago. Pero ¿de dónde salía eso? De estar dependiendo de la gloria de Dios. Hermano, nosotros no tenemos nada para dar. Yo como pastor no tengo nada para darles, a menos que vaya al Señor para que Él me dé. Y antes de venir a predicar, yo debo pasar tiempo con Dios, y debo estudiar la Biblia, y debo pasar tiempo en oración, y debo prepararme espiritualmente, porque soy consciente que ustedes no necesitan nada de mí,
pero necesitan todo de Dios. Y si voy a Dios, el Señor me va a dar de lo que Él tiene para luego darles a ustedes. Y usted como padre tiene que ir a Dios para que tenga que darle espiritualmente a sus hijos. Usted como hijo tiene que ir a Dios para que espiritualmente tenga que darle a sus padres. Como profesor, como líder, en cualquier área, si tú buscas la presencia de Dios, Dios te va a impartir lo que Él es. Y escuchen, Jesús no tenía una hora fija para orar, pero es bueno tener horas fijas para orar. La Biblia dice que algunas veces madrugaba muy temprano a buscar la presencia de Dios. En otras partes dice que por la tarde se apartaba de las multitudes y pasaba la tarde sola orando al Padre hasta la noche. Y en otras partes dice, y Jesús pasó toda la noche orando. O sea que Jesús a veces oraba por las mañanas, otras veces oraba por las tardes, otras veces por la noche. Pero crean algo, cuando Él iba a orar, iba a disfrutar de la presencia del Padre. Iba a estar con el Dios del cielo, iba a estar con nuestro papá. Y Jesús mismo nos deja el ejemplo para que nosotros lo hagamos. Mire, hermanito y hermanita, si usted se está apagando espiritualmente, si se siente en tibieza espiritual, si siente que no avanza espiritualmente, si quiere llegar a un nuevo nivel espiritual, le voy a dar cómo logra salir de ahí. Muy sencillo, tiempos espirituales con Dios. Aparte unos días de ayuno, aparte unos días de oración, aparte unos días para estar solo con Dios, y va a ver que Dios vuelve y lo enciende. Dios vuelve y te levanta. Al consagrarte, lo primero que nos sucede es que tenemos una mejor comunión con Dios. Segundo, Dios empieza a revelarnos sus secretos. Digan, Dios empieza a revelarnos sus secretos. Porque Dios tiene secretos y nos los muestra y nos enseña cómo actuar. Vámonos para Josué capítulo 3, otra vez. Josué capítulo 3. Y dice así. Josué 3, el versículo 3. Josué 3, versículo 3 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella o detrás del arca, a fin de que sepáis el camino por donde debéis ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Se lo voy a explicar. Israel está en el río Jordán, Jericó al frente y la tierra prometida iban a entrar a conquistar. Y Dios le dice al pueblo: no vayan a pasar el Jordán hasta que primero el arca no vaya delante de ustedes. ¿Y qué es el arca? El arca representaba la presencia de Dios. El arca representaba al Espíritu Santo, representaba al Señor Jesucristo. Y lo que Dios le dice a Israel: no vayan a entrar ustedes, dejen que la gloria de Dios, la presencia de Dios vaya delante de ustedes. ¿Por qué? Porque van a entrar por un camino que ustedes no conocen, pero Dios sí conoce. Y Dios les va a dar las estrategias para conquistar la tierra prometida. ¿Qué nos enseña eso, mis hermanos? Que en la vida cristiana usted no puede ir delante de Dios. No, usted tiene que ir detrás de Dios. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo le dirija en todas las decisiones de su vida. Consultar con Dios, orar, interceder. Señor, ¿qué hago? Porque el Señor te va a llevar por un camino que tú no conoces. Tal vez tú no sabes cómo educar a tus hijos en el temor de Dios. Dios te va a enseñar si tú vas detrás de la presencia de Dios. Tal vez tú no sabes cómo comenzar un negocio y que prospere. Dios sí sabe. Ve detrás de la presencia de Dios y Dios te va a guiar lo que debes hacer. Tal vez, mis hermanitos, usted no sabe cómo predicar. Busca la presencia de Dios y Dios te va a enseñar a predicar. Tal vez tú no sabes cómo orar por los enfermos. Ve detrás de la presencia de Dios y Dios te va a ir enseñando a orar por los enfermos. Conozco hermanos que hoy en día son empresarios de diferentes iglesias y los conocí cuando no tenían un solo centavo, solamente anhelo de prosperar. Pero pude ver que muchos de ellos comenzaron a buscar la gloria de Dios y era gente de ayuno y de oración, y de repente Dios les puso una idea, les mostró dónde montar un negocio, qué negocio debían comprar,
Y hoy en día, años después, son personas muy prosperadas por Dios, pero porque ellos aprendieron a ir detrás de la presencia de Dios. Uno de ellos me dice: pastor, yo casi en mi vida no tengo equivocaciones en el área económica, porque si voy a comprar algo o a hacer un negocio, siempre oro: Señor, ¿es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? Dirígeme, Señor, muéstrame, ve tú delante de mí. Si ese negocio no es tuyo, dáñalo. Oiga, y cada rato se desbarata. Y se desbarata el negocio y luego le resulta uno que era el doble de mejor que el anterior, porque Dios es fiel. Hermano, hermanita, aprende a seguir la presencia del Señor. Les voy a contar un ejemplo personal. Yo hace muchos años no sabía de evangelismo ni de campañas como lo sé hoy en día. Campañas de sanidad y milagros. Cuando yo me convertí, Dios me puso un anhelo en mi corazón de ganar almas. Y yo iba a los parques, le hablaba a un viejito, a la señora, a los niños, y repartía volanticos. Pero Dios me iba a llevar por un camino que yo no conocía. Pero yo estaba detrás de la presencia de Dios. Buscaba a Dios de una forma, hermano, insistente. Y Dios comenzó a darme unos sueños, Dios comenzó a darme unas visiones, y yo me comencé a ver parado en tarimas. Me vi en coliseos, me vi en estadios, me vi en canchas, en parques predicando la palabra a mucha gente. Y en los sueños veía sanidades, veía endemoniados ser libres, veía gente quebrantada y convirtiéndose a Cristo. Y entonces se desarrolló en mí un deseo. Yo dije: Señor, ¿cómo hago para hacer campañas? Y entonces ya me vine para Manizales y le dije a mi pastor: pastor, quiero hacer campañas, ¿qué hago? Él me prestó 2 bafles y un equipito, y yo me iba con un hermanito, 2, uno de la alabanza y otro hermano que me ayudara, y nos íbamos para la esquina de algún barrio, en Fátima, en el Nevado, en alguna parte, y comenzamos a hablar mensajes muy sencillos para que la gente aceptara a Cristo, pero no entendía nada. Resulta, mis hermanos, que al poco tiempo Dios me permitió irme para Cartago, y allá quedé pastoreando una iglesia muy chiquita, eran como 10, 12 personas, eso era todo. Y al año la iglesia no había crecido nada. Era muy fuerte el ambiente por cosas que sucedieron, y un lugar de brujería al lado, eso fue muy, muy fuerte. Pero resulta que al año había una campaña de sanidad y milagros en el Coliseo de Cartago Valle, y era con el pastor Pablo Portela. Entonces bajó el pastor Pablo Portela, yo no lo distinguía ni había escuchado casi de él, pero fui al Coliseo y fueron como 5 o 6 pastores más, y el Coliseo se llenó y quedaron cientos de personas afuera. Y él comenzó a predicar, hermano, y la presencia de Dios se podía palpar. La gente comenzó a ser sana, endemoniados a ser libres, testimonios por todo lado, y yo quedé sorprendido. Luego él dijo: ¿cuántos pastores hay aquí? Y levantamos la mano como 5 o 6, pero él me mandó a llamar al frente y puso sus manos sobre mí y me dio una palabra profética, que hoy en día se está cumpliendo esa palabra. ¿Y qué hice yo? Me le pegué por un año a Pablo Portela y subía todos los jueves a Pereira, a los cultos de sanidad y milagros, y comencé a ver cómo funcionaban los sugieres, cómo era la administración, cómo oraban por los enfermos, porque Dios me llevó a Cartago, ¿para qué? Para aprender cómo hacer las campañas. A los 15 días de esa campaña que tuvo Pablo Portela, yo comencé a hacer campañas por las calles, y alcanzamos a hacer como 50. Y la última también fue en el Coliseo, donde Dios se glorificó de una forma tremenda. Fue la última campaña en Cartago Valle, en el Coliseo, cientos de personas, hermano, y tuvimos una cruzada donde Dios se glorificó. Y luego Dios me dijo: ahorita estás listo, ve a Manizales. Dios me habló: es el tiempo de ir a Manizales, y renunciamos a todo allá para comenzar de cero aquí. Pero como yo estaba orando, ayunando y buscando la presencia de Dios, a los días de estar en Manizales, vino Dios en 2 sueños y me mostró dónde comenzar las campañas. El arca de Dios delante de mí. Dios me estaba guiando. Y comencé las campañas, y el resto es historia. Así nació la iglesia en las calles, por dirección de Dios. Porque cuando tú te dejas dirigir por el Espíritu Santo y te santificas, Dios mañana hará cosas grandes contigo. Amén. Y ese mañana puede ser mañana, en 1 año, en 2 años, en 10 años, pero Dios hará cosas grandes si tú te consagras para Él. No sé qué camino tú tienes que recorrer, no sé qué senderos
Dios tiene preparado para ti. Pero yo te aseguro que si tú comienzas a tener comunión con el Espíritu Santo y a buscar la gloria de Dios, yo te aseguro que Dios te va a llevar por esos senderos. Y Dios te va a dirigir, te va a dar las estrategias, te va a mostrar lo que debes hacer en tu vida. Cuán bueno es el Señor. Se lo voy a corroborar con una cita del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas 24, el versículo 49. Lucas 24, 49. Mira, hermano, está llegando el tiempo de que nos aburramos de lo natural para que entremos en lo sobrenatural. Que comencemos a ver las cosas que eran cotidianas para los hombres de Dios, porque buscaban la presencia de Dios. Si tú buscas la gloria, la presencia de Dios y vas detrás de ella, ay, hermano, el Señor te va a encontrar esa esposa que tú necesitas. El Señor te va a dar ese esposo que tú necesitas. El Señor puede reconciliar el hogar. El Señor puede hacer cualquier cosa, pero tú debes ir detrás de la presencia de Dios. En Lucas 24, versículo 49 dice: pero todos sus... está en otra cita, 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Dios le dijo a Israel: no van a entrar a conquistar la tierra si el arca no va delante de ustedes, síganla a ella. Y lo mismo le dice Dios a sus discípulos: Jesús, ustedes van a ir a conquistar el mundo, su tierra prometida, a ganar el mundo para Cristo, pero no lo van a hacer hasta que no venga primero el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Lo mismo, porque era el Espíritu Santo el que iba a dirigir a los apóstoles, porque era el Espíritu Santo el que iba a ir delante de la iglesia, porque era el Espíritu Santo el que se iba a glorificar. Y podemos ver en Hechos que todo lo que lograron los apóstoles fue gracias a la dirección del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Mire, si el Espíritu Santo no te está dirigiendo en algo, no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. Pero si el Espíritu Santo está colocando en tu corazón que ores, que te metas días de ayuno, que abras un grupo familiar, que vayas a predicar a los parques, comienza a obedecer a Dios, porque Dios te está dirigiendo. Juan 16:13, no lo leamos, pero dice: mas cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a la verdad. ¿Quién te va a guiar? El Espíritu Santo. Hermanos, aprendamos a buscar a Dios. Aprendamos a orar. A veces somos muy diligentes para los paseos, ¿sí o no? Un paseo y así felices. A veces para ir al cine, para una película. A veces para un entretenimiento, para un cumpleaños estamos dispuestos. Pero cuando se dice busquemos a Dios, y ya nos cuesta, nos da como dificultad buscar a Dios. Y el buscar a Dios no debe ser pagar el precio. El buscar a Dios debería ser un deleite para nosotros. Yo cuando oro a veces, hermano, porque vengo aquí a la iglesia a orar, yo me postro o caminando oro y yo le digo: Señor, verdaderamente no hay nada más grande que estar contigo. Es mejor que estar predicando. Es mejor que ver enfermos sanar. Es mejor que cualquier cosa en esta vida, Señor, estar contigo. Y comienzo a sentir esa presencia de Dios. Y muchas cosas de las que hacemos, hermanos, salen como resultado de cómo Dios me va dirigiendo y Dios me va hablando. Comienza a buscar a Dios. Comienza a leer la Biblia todos los días. Comienza a sacar esos tiempos de oración para Dios. Tal vez al principio no sabes cómo orar. ¿Cómo comencé yo a orar? Sencillo. Llegué y dije: Señor, no sé qué decir, pero aquí estoy, Señor. Así comencé. Ayúdame a orar. Señor, tengo esta dificultad. Señor, me gustaría esto. Así sencillo. Y comencé a orar. Y a medida que comencé a orar, el Señor fue dando fluidez. Y va pasando el tiempo y usted va aprendiendo a orar, pero el Espíritu Santo le va a dirigir. ¿Cómo aprende un cristiano a orar? Orando. Primer punto: Dios
te da una mejor intimidad con Él si te consagras. Segundo punto, Dios empieza a revelarte sus secretos si comienzas a caminar detrás de la presencia de Dios. Tercero, el maligno no te puede atar. Digan, el maligno no me puede atar. Segunda de Tesalonicenses, de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 19. Segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 19. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Consagrarse al Señor es apartarse de la iniquidad. Digan, apartarme de la iniquidad. Porque cuando tú te consagras a Dios, tú ya no puedes vivir en la misma vida de antes. Yo he conocido cristianos que caminaban mal con Dios. Venían a la iglesia y luego discotecas. Venían a la iglesia y luego iban a pecar de muchas formas. Pero un día decidieron consagrarse a Dios. Hay una personita que conocí, una hermanita, alguien que me gané para el Señor, pero los 7 primeros años venía a la iglesia y luego se iba a rumbear. Venía a la iglesia y luego se iba a fornicar. Venía a la iglesia y se iba a tomar trago y hasta drogas consumía, pero venía a la iglesia. Y un día, a través de un tema, ella entendió que no podía seguir así, que debía dedicar su vida al Señor. Y ese día ella se consagró al Señor y desde ahí se convirtió en tremenda mujer de Dios. Yo no sé cómo esté tu vida, hermano. Si todavía fumas, si de vez en cuando un cacho de marihuana, te gusta subir a Marte y volver a bajar, no sé. No sé en qué estás, pero Dios sí lo conoce. Y cuando nos acercamos a Dios, Dios nos muestra el pecado, pero no para condenarte, no para hundirte. Cuando Dios te muestra algo que no te agrada, es para que tú te acerques a Él, porque el Señor te quiere limpiar. Porque nosotros no nos podemos santificar, el que nos santifica es Dios. Y cuando tú te consagras, Satanás no te puede tocar, porque cuando te ve, mira un letrero que dice consagrado al Señor, un letrero que dice fue lavado con la sangre, un letrero que dice consagrado al Señor. Es un kadosh, no un cada 8 días, no, un kadosh. Digan kadosh. Kadosh significa santo, apartado para Dios. Cuando tú te consagras, dice: Señor, me aparto para ti, para hacer tu voluntad. Y Dios comienza a limpiarte cada día. Es un proceso, pero tu vida comienza a mejorar. Tú no eres un pecador. Si ya aceptaste a Cristo de corazón como Señor y Salvador, tú no eres un pecador. Porque hay cristianos que se la pasan con un vocablo: ay, soy un pecador, es que soy tan sucio, es que soy tan inmundo. Pues así va a vivir. Si usted se cree un pecador, va a vivir como un pecador. Usted tiene que aceptar lo que Cristo dice, y esa es la batalla de la fe. Cristo dice que usted es santo. Cristo dice que usted está justificado, fue declarado justo por lo que Cristo hizo en el Calvario. La Biblia dice que usted es adoptado hijo de Dios, que ha sido redimido, santificado, acercado al Señor por el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué no le creemos al Señor? No diga soy un pecador, diga no, soy un santo. Porque como santo usted va a pecar. Porque Eclesiastés 7:26 dice: ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué significa? Que usted va a pecar toda la vida. La diferencia es que usted ya no ama el pecado y cada día se aleja más de él. Mientras que la gente del mundo ama el pecado y cada día se hunde más en él. Les voy a hablar algo para que entiendan. 2 ejemplos. Primero, las personas del mundo, ellos no tienen a Cristo, son impíos, están perdidos. La pregunta es: si ellos hacen obras buenas, ¿son salvos? Si regalan regalitos, ¿son salvos? Si hacen sacrificios, no, porque su naturaleza es de pecado y están perdidos. Así hagan muchas cosas buenas, se pierden. Son malos tratando de hacer cosas buenas. Pero ¿qué pasa con nosotros? Cuando usted se arrepintió de sus pecados y aceptó a Cristo, usted se convirtió en un santo, ya no es un impío. Un impío no es término para un cristiano, sino que el término para usted es santo.
santificado y redimido. Y usted es un santo, y no porque haga algo malo usted se convierte en alguien malo, no, porque ya su naturaleza cambió. Usted es una persona justa delante del Señor, y esa justicia cada día lo va a llevar a apartarse más de lo malo para buscar a Dios. Yo me convertí al Señor, pero seguí parrandeando como 6 meses, porque yo no sabía que era malo. Yo no sabía. Cuando ya fui por la Biblia y entendí que eso no era de Dios, yo un día le dije: Señor, te prefiero a ti, y listo. Y así me consagraba. Cada vez que renunciaba a algo, decía: te prefiero a ti, te prefiero a ti, te prefiero a ti. Imaginen que yo me convertí y a los 3 meses estaba haciendo un saumerio allá en el cuartel de policía, porque se enfermaron los compañeros, pero yo no sabía que eso era malo. Imaginen un cristiano. Estaba con 15 días de convertido y me tocó ir al servicio militar. Como a los 2 meses cayó una plaga allá, y todos los días caían 5 o 6 enfermos, y llamaron al predicador, pero yo no sabía predicar, estaba nuevo, y decía: la Biblia dice, no sé en dónde, pero la Biblia dice. Esas eran mis predicaciones, y me bautizaron allá en el cuartel el predicador. Y entonces el cabo me llamó y yo: predicador, venga, yo necesito que usted ore para que ese bicho salga fuera. Y yo: listo, listo, cabo. Y él fue y me trajo una cosa con saumerio, y yo entré orando y con un saumerio, imagínense. Y entré allá al cuartel: yo, salga el mal y entre el bien. Entonces comencé a orar: en el nombre de Jesús, fuera. Y tiraba uno por todos lados, pero yo no había. Eso era una mezcla, eso era brujería. Pero ¿sabe Dios qué hizo por misericordia? Ese día frenó la enfermedad, no se enfermó ni uno más. Y comenzaron a llamarme para que ore por uno, por el otro, y les predicaba, hermano. Pero a medida que la palabra fue viniendo a mi vida, yo cada día me fui consagrando, entregando un área cada día. Y usted tiene que aprender a rendirle cada área de su vida al Señor. Conságrese. Apártese de la inmoralidad sexual, apártese de los vicios, apártese de los pecados de la lengua, la calumnia, la mentira, el engaño, la blasfemia, la grosería, los chistes verdes. Deje eso y conságrese al Señor, y Dios hará grandes cosas contigo. Santificaos, porque Dios hará grandes cosas. Josué 3:5, no lo leamos. Josué, ¿qué le dijo al pueblo? Dios les manda a decir: santifíquense, porque mañana Dios hará grandes cosas con ustedes. ¿Usted quiere que Dios haga grandes cosas con usted en 6 meses? ¿En 1 año? ¿En 5 años? ¿Usted quiere que su vida cambie totalmente? Conságrese. Santifíquese para el Señor. Hermano, ahorita en diciembre vienen ofrecimientos de todo tipo, hermano. A ir a prostíbulos, a burdeles. Por ahí se les van a aparecer las antiguas novias. Ay, cómo estás de lindo, estás más querido que nunca. Claro. ¿Quién está detrás de todo eso? Y si usted no está consagrado, va a caer. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan capítulo 5, el versículo 18, dice lo siguiente. 5:18. Escuchen. Primera de Juan 5:18. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahí no dice que no peca, no dice no practica, o sea, ya no vive en el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. O sea, el maligno no te puede atar cuando tú caminas en comunión con Dios. Y dice, porque el que ha sido engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero dice, el que es nacido de Dios ya no practica el pecado. Hermano, si usted es de Dios y está viviendo en fornicación, cásese, organice su vida, póngale orden, y Dios te va a bendecir. Si a usted le gustaba ser torcido de una forma o de otra, ya no haga más torcidos, santifique esa vida, Dios le va a ayudar. Amén. Santifiquemos nuestra vida y Dios actuará. Cuando el enemigo a veces le da duro a cristianos, fuerte por un lado y por el otro, es porque el cristiano tiene puertas abiertas y él tiene derechos legales. Pero cuando usted hace de Jesús su Señor en todas las áreas de la vida, ¿qué va a suceder? El maligno no te podrá tocar.
quiere enviarte espíritus de muerte, de accidentes, de enfermedad, de maldición, de ruina, de peleas, de todo tipo de calamidades. Pero cuando tú estás en comunión con Dios, Él te guarda y el maligno no te puede atar. ¿Por qué lo digo? Porque es que hay pastores y líderes y cristianos atados por el orgullo, atados por la avaricia y la codicia, con malas motivaciones de su corazón, con vicios. Y por eso necesitamos ir a Dios a través del arrepentimiento, para que Dios nos limpie y nos lave. Porque Dios ha prometido dos cosas: perdonar tus pecados y limpiarte de iniquidad. ¿Sabe cómo te consagras? Cuando vas y le dices: Señor, he pecado, perdóname. El Señor te perdona. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar el pecado. Mire, perdonar el pecado y limpiarnos de toda maldad. Mire, Dios no solamente te perdona el pecado, sino que te limpia de maldad. ¿Y sabe qué significa la palabra maldad? Significa iniquidad, que es la esencia de la maldad. La iniquidad o la maldad es el deseo que te lleva a pecar. ¿Y Dios qué quiere hacer? No solo perdonar tu pecado, sino que Dios rompe en tu vida el deseo para cometer ese pecado. ¿Qué les parece? En Cartago Valle me llegó a la iglesia un hombre ejecutivo, muy elegante, muy pinta al hombre. Y la primera reunión a la que fue, hablé con él al final y se puso a llorar. Y me dijo: pastor, usted me ve muy bien, pero soy un adicto a las drogas. No soy feliz si no consumo droga, pastor. Yo le dije: pero has llegado a Jesús y el Señor te va a liberar, te va a dar una nueva vida. No tengas ningún problema, Dios lo va a hacer. Y él me dijo: pastor, es que a veces he tratado de dejar la droga y se me despierta la lujuria y termino yendo a burdeles y termino acostándome con una y con la otra porque se me despierta. Le dije: pero tranquilo, que el Señor va a dormir ese león para siempre. Dios va a matar eso en ti. Y le dije: te vas a memorizar esta cita, Romanos 8:2. Romanos 8:2. El espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del poder del pecado y de la muerte. Y él se la memorizó. Y le dije: cuando venga el deseo a tu vida de consumir droga, repite la cita bíblica: el espíritu de vida me ha liberado del poder del pecado y de la muerte. Porque Dios rompe el pecado y el deseo para pecar. Él siguió yendo y hablamos como a los 2 meses y me dijo: pastor, no volví a consumir droga. Y le dije: ¿cómo has hecho? Y me dijo: pastor, con la cita que usted me dio. Cuando me venía el deseo, yo decía: el espíritu de vida, y comenzaba a repetir la palabra y se le iba el deseo. Hermanos, y luego comenzó a prosperar y a echar para adelante. Y bueno, ya me vine para Manizales. Dios es bueno. El diablo no te puede atar si tú caminas consagrado al Señor. Y si en alguna área pecas, ahí mismo ve: Señor, perdóname. En eso se conoce que eres hijo de Dios. Porque cuando pecas, humildemente lo reconoces ante Dios y clamas por su ayuda y misericordia. Y punto 4. Cuando tú te consagras, Dios te usa de una manera diferente. Digan: Dios me usa de una manera diferente. Dios no ama a unos más que a otros. Ay, es que Dios sí lo ama a usted más que a mí. No, no. ¿Sabían ustedes que Dios como hijos nos ama por pareja? Dios no ama a unos más que a otros, pero hay quienes aman a Dios más que otros. Y a esos que aman a Dios más que otros, Dios los usa de una manera especial. ¿Saben ustedes por qué Dios escogió a Josué y no escogió a otro en Israel? Les voy a mostrar por qué. Éxodo 33:11. Miren por qué escogió Dios a Josué como sucesor de Moisés. Éxodo 33:11. Y esta cita me parece tan linda. Y dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento,
Pero el joven Josué, digan, el joven Josué, hijo de Nun su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. ¿Qué les parece? Miren, Moisés iba a la presencia de Dios, se quitaba el velo y hablaba con él, y después se iba. Pero Josué, este jovencito, en vez de estar viendo las muñecas de la mafia con Datán, Abirán y Coré, más bien estaba ahí en el tabernáculo buscando la presencia de Dios. ¿Qué les parece? Josué comenzó a buscar a Dios más que a Moisés. Y Josué sabía que esa noche era miércoles y que estaba el partido del Once Caldas versus Selección Aguadas. Y Josué, que era de Aguadas, se lo quería ver, pero dijo: no, hay culto, primero la presencia de Dios. Mire lo que hacía Josué. En vez de estar con los jóvenes haciendo las cosas de los jóvenes, prefería estar en la presencia de Dios. Y por eso Dios lo usó de una manera especial. ¿Saben por qué Dios usó a José en Egipto? Porque su padre Jacob tenía 11 hijos. Pero 10 hijos de él eran perversos. Pero José era diferente. Se comportaba diferente. Tenía el temor de Dios. Amaba a Dios. Y su padre le hizo una túnica de colores. Y luego Dios lo escogió, lo trató y lo llevó a ser el príncipe de Egipto. Porque Dios hará con los que lo aman cosas diferentes. Si tú amas a Dios, Dios hará cosas especiales contigo. Dios quiere volver a levantar las Déboras, las Esteres, los Josués, los Elías, los Pablos, los Pedros. Pero ¿qué está buscando Dios? Que nosotros nos consagremos a Él. A veces gritamos y decimos: ¿dónde está el Dios de Elías, que hacía caer fuego del cielo? Y Dios contesta desde el cielo: ¿y dónde están los Elías de Dios? Porque Dios está en su trono con gloria, poder, y quiere manifestarla. Pero a veces el Señor no encuentra a través de quién manifestarse. Y cuando tú te consagras, entonces Dios se prepara para usarte a ti de una manera especial. Santifícate, porque mañana hará Dios grandes cosas en medio de ti. Lo que estás esperando, crea una cosa, en tu familia, tus negocios, lo que estás esperando en el ministerio, en la oración, esa sanidad, esa liberación, conságrate, porque mañana Dios hará cosas grandes contigo. Hará grandes cosas contigo. Efesios 3:20 nos dice que Dios es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mire, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero ¿por qué Dios no lo puede hacer? Porque nos falta consagrarnos, hermanos. Usted no tomaría un vaso de leche con una mosca dentro. Un día llegué donde unos hermanitos, hace muchos años, que tenían una peluquería. Mira, pastor, tinto. Yo, claro, tinto. Pero no sabía que ese tinto me lo iban a dar con carne desmechada. Yo no sabía. Yo no sabía. Entonces me dieron tinto con proteína. Mire, yo cuando tomé comencé a sentir unas cosas así. Yo pensé que eran los granos, pero esos granos están vivos. Cuando miro, hermano, era un nido de arañas. Menos mal que el Señor ha dicho: tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Cuando vi eso, yo, ¿qué hacía? Me tragaba eso, lo botaba. Y por pena me lo tragué. Y puse ya el tinto. Y me hice el loco y ya. Puedo decirles que las arañas saben como más o menos. No son tan buenas. Y menos si están vivas. Mis hermanitos, usted para tomarse un tinto, una leche, usted busca un vaso que esté limpio. Si usted lo ve sucio, usted no lo va a tomar y lo va a llenar de leche. Usted primero lo lava. Mire, el vaso es útil. Ahí está sucio. Usted lo quiere usar, pero usted no lo usa hasta que no lo limpie. Y lo mismo, Dios nos ve como vasos en sus manos, que nos podría usar de una forma tan tremenda. Mire, Dios podría usar aquí una anciana para ganar todo un vecindario. Dios podría usar un ancianito, un niño, para sanar a cualquiera cáncer. Dios lo puede hacer. Pero ¿qué está esperando el Señor?
que lleguemos y le digamos: Señor, limpia este vaso, limpia. Aquí estoy, Señor, sin reservas. Haz en mi vida lo que quieras hacer. Y Dios nos limpia. ¿Y qué hace cuando nos limpia? Derrama luego su Espíritu Santo. Y de ahí para allá, pare de contar. Salmo 19:12, no lo estoy leyendo porque ya se me acabó el tiempo. 19:12 dice: ¿quién podrá conocer sus propios errores? Límpiame de los que me son ocultos. A veces nosotros no nos damos cuenta de nuestros pecados. A veces no nos damos cuenta de nuestros errores. Y Dios a veces tiene que sacar el pecado a la luz. Pero lo repito, Dios cuando saca el pecado a la luz nunca es para destruirte, es para restaurarte. Porque a veces, hermano, el pecado se nos vuelve familiar. ¿Ustedes creen que las ferias son buenas o malas? Malas. Alcohol, vicios, juegos de azar, la gente empeña el televisor, los anillos de matrimonio para irse a rumbear. A los 4 meses después de las ferias, cientos de niñas en embarazos, los muertos que hay en esos días que no los publican en el periódico, y tanto pecado. Y los cristianos están: ay, ya vienen las ferias, ay, para ver el desfile de las reinas. Ya el pecado se te está volviendo en algo natural. Ay, no, la cabalgata, y usted va a ver caballos con puros borrachos para arriba y para abajo, que se menean y dicen: hermanos, ¿usted qué está haciendo en eso? Usted está consagrado para el Señor. Pero el pecado se nos vuelve ya habitual. Se nos vuelve habitual que nuestros compañeros en la empresa estén contando chistes verdes y nosotros ya nos reímos con ellos. En vez de decirles: ¿sabes qué? No me gusta que cuenten eso, hasta luego. Marque la diferencia. Porque si usted quiere que Dios lo use de una forma diferente, compórtese de una manera diferente. A ellos les va a chocar su actitud cuando usted renuncia al pecado, pero luego esa actitud suya es luz para ellos y los va a traer al Señor. Si usted siempre que se reúne con su familia en diciembre termina tomándose unos guaros, su familia nunca se va a convertir. Pero si en diciembre está el guaro y usted dice: no, pero tomate uno, no, uno al año, no hace el año, uno al mes, qué rico es, y uno al día, qué alegría, nada de eso. Dígale no y punto. Muchas gracias, ¿sabes qué? Luego hablamos, me voy. Le respeto, pero yo ya no soy de ese mundo. A ellos les va a chocar: tan fanático, tan loco, qué pereza. Pero luego cuando les brote la cirrosis, luego cuando tengan una pelea detrás del alcohol, van a decir: es verdad lo que Bernardo dice, mejor no tomar trago. Y vienen: Bernardo, me gustaría ser como tú. Porque la luz que al principio los enceguecía, ahora esa misma luz los está trayendo. Sé luz, sé sal, sé una bendición para las demás personas. Dios tiene tu futuro en sus manos, pero Él quiere que hoy trates o tratemos con nuestro pecado de carácter, porque si no tratas con Él, ese pecado a futuro te va a destruir, ese pecado a futuro te va a hacer daño. Trata con Él hoy, Dios te ama. Salmo 51:17, apúntelo. Dice que al corazón contrito y humillado no menospreciará nunca a Dios. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. Si tú le dices a Dios: úsame, bendíceme, ayúdame, es porque usted se va a entregar al Señor. Conságrese, vaya en humildad y reconozca sus pecados. Y les voy a resumir la consagración en una palabra: arrepentimiento. Digan: arrepentimiento. Arrepentimiento es hacerme del lado de Dios para que Dios haga su obra en mi vida. Ve a Dios porque Él te quiere perdonar hoy. Vamos a orar, mis hermanitos. Inclinen su rostro por un momento ahí en el puestico y vamos a hacer una oración. Mateito, ven, acércate. Vamos a orar un momento al Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento que nos permites estar delante de tu presencia, porque tu gloria está en este lugar. Nos has hablado por tu palabra.
Es tu palabra, Señor. Y tú nos has dicho, conságrate, santifícate para mí, porque mis propósitos para ti son de bendición, mis pensamientos son de paz y no de calamidad. Quiero hacer cosas grandes a través de ti, te dice el Señor, porque te he escogido desde antes del vientre de tu madre y desde antes de la fundación del mundo para que seas mío. Mío eres, y te voy a tratar y te voy a limpiar para que mi propósito se cumpla en tu vida. Habla con el Señor y pídele perdón por lo que tú sabes que no está bien en tu vida, y dile: papá, perdóname, porque reconozco que he pecado contra ti. No estoy haciendo tu voluntad. Reconozco, Señor, que estoy en caminos tenebrosos, que he abierto la puerta a muchos pecados que nadie conoce, pero tú conoces. Pero hoy vengo a ponerme a cuentas contigo y a pedirte, papá, que me perdones, que me laves con tu sangre, que rompas en mí el poder del pecado. Perdóname, Señor, si he cedido a cosas que no son buenas, que van en contra de tu voluntad. Hoy, Señor, me vuelvo a ti de corazón. No quiero participar más de las obras infructuosas de las tinieblas. Quiero más bien ser un hijo de luz. Quiero que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida. Quiero que la gloria de Dios me llene de una manera especial. Si tú me escogiste, Señor, es porque me quieres usar. Si tú me escogiste, Señor, es porque es para la gloria de tu nombre. Gracias, papá. Habla con el Señor y dile: Señor, restáurame. Dile: Señor, bendíceme. Dile: Señor, sáname. Señor, por favor, dame una nueva mente y un nuevo corazón. Permíteme aún nacer de nuevo. Si no me he convertido, permíteme nacer de nuevo para poder buscarte por el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, gracias. Y perdóname a veces por rechazar tu llamado. Hoy lo acepto. Acepto tu voluntad en mi vida, porque sé que el mundo y sus placeres no dejan nada bueno, pero tú, Señor, nos dejas solamente la bendición, la gloria. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo, a quien bendigo en tu nombre, y pido que la gloria de Dios resplandezca sobre sus vidas. En Cristo Jesús, amén. Démosle ese aplauso al Señor. Amén.